¿Qué tal? Buenas tardes, noches a todos y todas los presentes que nos acompañan, tanto aquí en este hermoso salón del Hotel Genève, como los que nos acompañan a través de Facebook, en la transmisión en vivo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en nuestro evento, nuestro segundo módulo del conjunto de capacitaciones de la Escuela Ciudadana de la Colonia Juárez, en función del presupuesto participativo 2021. Y que bueno, pues vamos a darle continuidad a este segundo módulo de 12 que contiene el programa que tenemos preparado y diseñado para todos ustedes. Les recuerdo que en todo momento pueden de pronto haber un espacio para algunas preguntas. Con mucho gusto pueden solicitar el micrófono a los asistentes que están aquí en el salón, así como también las personas que estén viéndonos desde Facebook pueden desde luego estar escribiendo en el chat las preguntas que consideren. También está la posibilidad de que puedan solicitar vía digital el manual que contiene los 12 módulos, los materiales para poder trabajar también a distancia los contenidos de este programa de capacitación. Vamos comenzando en este momento a transmitir y a dar nuestra siguiente parte en este día de hoy, en esta rica velada, otra velada más, de estar aquí desde este sitio, desde este hermoso lugar, el Hotel Genève, que tiene, entiendo su gran historia, construido en 1907, poquito después de que la colonia cambiara de nombre, hasta donde he leído, cuando era la Colonia Americana, y en 1906 cambia de nombre a Colonia Juárez, y poquito después se construye este hermoso edificio que está a mis espaldas. Repito, la foto que tenemos de fondo, cómo era aproximadamente por esos años el Hotel Genève. Pues bien, arrancamos con nuestro siguiente tema. Ayer habíamos hablado, platicado, hecho una introducción a este mundo maravilloso de la participación ciudadana, platicando sobre los conceptos mismos de la participación. La participación ciudadana la habíamos entendido como ese acto de formar parte de, intervenir para, finalmente, fines colectivos. Y habíamos visto dos tipos de participación. Si recuerdan, era participación social, participación ciudadana. La social, básicamente enfocada hacia el beneficio, hacia el apoyo mutuo, la solidaridad colectiva para beneficio de manera más o menos directa, visible, tangible, de personas, y la participación ciudadana, que aunque también beneficia a personas, finalmente se concentra principalmente en mejorar a todo nuestro sistema social. De tal manera que entonces tenemos que estos dos elementos, participación social y participación ciudadana, dan el gran conjunto de participación de forma integral y robusta, que es la deseable para que una comunidad pues mantenga un ritmo saludable en los tiempos de hoy. En los tiempos en donde hoy se necesita cada vez más tener la capacidad no solamente de participar en lo interno en la colonia para fines inmediatos y muy focalizados, sino que se requiere cada vez más que participemos en la cohechura, en el codiseño, en la coadministración de todo el sistema social en el que estamos viviendo. Por cierto, esta idea de estar codiseñando, cogobernando, junto los ciudadanos, junto con los entes de gobierno, para darle forma y funcionalidad a todo el sistema, por cierto, es lo que llamamos la democracia. Y bien, ahora, ¿cómo se hace todo eso? ¿Cómo operativizo? ¿Cómo le doy realidad a esas ideas que suenan bonito de participar de manera más sofisticada dentro de mi propia sociedad? Pues bueno, vamos a entrar al terreno de las herramientas. Hoy vamos a ver un concepto que a la vez es una herramienta, una muy importante herramienta, que es la transparencia. Esencialmente vamos a ver el día de hoy en un apretado modo, porque es todo un tema,
pero vamos a tratar de sintetizarlo para ver en este corto tiempo, pues, en qué consiste esto de la transparencia. ¿Qué es la transparencia? ¿Por qué surgió? ¿Para qué nos sirve? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos empezar ya a tener elementos, conocimientos útiles para poder empezar a hacer uso de esta herramienta en beneficio de mi actividad ciudadana? Es un tema árido, la transparencia es un tema árido porque implica mucho detalle de ley, mucho aspecto de articulados, en fin. Yo trataré de ser didáctico. Finalmente, algunas referencias de ley las pueden encontrar razonablemente puestas en su propio manual o recurrir directamente a las leyes respectivas que aquí se enuncian. Yo trataré de no caer, trataré de no caer en la indecencia de leer desde la ley, es lo que no esperaría. Más bien vamos a tratar el tema lo más coloquial posible y auxiliándonos de algunos cuadros que ahorita van a ver en su pantalla, para efecto de que a partir de ahí estemos trabajando algunas ideas, rebotando algunas ideas, y con base en ello, de manera, aunque apretada, pero esperemos que didáctica y suficiente, todos y todas puedan estar consumiendo esta información y que encontremos un sentido de utilidad a este gran, vasto, repito, vasto y amplio tema que es la transparencia. Bueno, pues arrancamos con nuestra presentación del día de hoy. Si me permiten, por favor. Muy bien, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Que realmente nos concentraremos ahorita un poco en transparencia y vamos a dejar un poco el trabajo. Ya les iré diciendo en la segunda parte cómo vamos a manejar la parte esta de los datos personales y algunos aspectos de transparencia para el día de mañana. Pero ahorita vamos a ver la parte básica teórica de transparencia. La transparencia parte de un derecho humano. De hecho, el derecho humano al que hace referencia la transparencia o del cual deriva es realmente el derecho al acceso a la información, tal cual lo están ustedes viendo en su pantalla. Realmente el acceso a la información es una derivación del derecho humano a la libertad de pensamiento y expresión. El derecho a la libertad de expresión, entre unas de sus derivaciones, es el derecho al acceso a la información. Para que yo pueda expresarme, pueda tener una libertad de poder manifestar mis ideas, necesito primero tener acceso a la información suficiente para construir esas ideas. De tal manera que con base en eso se configura esta noción del derecho de acceso a la información. Es un derecho humano mundialmente reconocido y constitucionalmente establecido en México hace unos cuantos años, ya de manera anclada a nuestra Constitución Federal, en el artículo 6º particularmente. El derecho de acceso a la información es suficiente para poder desarrollar ideas y opiniones y poder expresarlas, y como bien menciona, lo garantiza el artículo 6º constitucional, que es donde está puesto como derecho fundamental en el caso mexicano. Por favor. Entonces, ¿la transparencia qué es? La transparencia es la forma en cómo el gobierno reacciona para poder garantizar el derecho de acceso a la información. El derecho de cada uno de nosotros es acceder a la información. La obligación del gobierno para garantizarme ese derecho es la transparencia. Entonces, la transparencia es esa obligación que tiene el gobierno para garantizarme que yo ejerza el derecho de acceso a la información. Y la transparencia, si esa es una obligación del gobierno, el acceso a la información es un derecho mío, la transparencia es una obligación del gobierno, podemos definirla más o menos así. Transparencia es la práctica sistemática de poner a disposición general la información de carácter público que la entidad pública produce o que tiene en su poder. Las oficinas de gobierno tienen información. Información pública, información que es de alguna manera de todos. Esa información puede ser que la produzcan
o puede ser que no la produzcan, solamente la tienen en su poder. No importa si la produces o solo la tienes en tu poder, si está a tu cargo, esa información pública debes de publicarla, debes de ponerla a disposición general de manera sistemática, como dice más o menos esta definición. Entonces, la transparencia como obligación del gobierno para garantizar nuestro derecho al acceso a la información es la obligación de informar la información que tiene en su poder, la información pública. Hasta aquí creo que más o menos vamos bien, en términos de que la información, el acceder a ella, la información pública, es un derecho nuestro y por lo tanto la obligación del gobierno es publicarla. Sobre esto hay tres cosas importantes que entender, que finalmente, aunque hay más, esas tres son las más relevantes que debemos de mantener en mente cada uno de nosotros para efecto de este tema de la transparencia. La primera cosa, la transparencia funciona a nivel mundial y en México también, desde que entró como tema en México hace poquito menos de 20 años, funciona bajo un principio que se llama el principio de máxima publicidad, que esencialmente es lo que ahí están ustedes leyendo. Toda la información del gobierno debe ser pública, salvo por muy fundadas razones. Toda debe ser pública, ese es el principio de máxima publicidad. Oye, ¿hay alguna que no? Sí, hay alguna que no, pero por excepción y por fundadas razones. Un poco al revés de como era antes, ¿no? Que nada era público, salvo de vez en cuando alguna cosa. No, era al revés. Nos estandarizamos con el mundo civilizado a partir del 2002 para acá, en donde más bien es al revés. Toda la información del gobierno, la que tiene en su poder, debe ser pública y solamente te guardas, reservas cierta información por muy fundadas razones. Y esencialmente hay dos grandes razones por las cuales el gobierno pueda justificar el no publicar la información. La primera y la más importante es que esa información sea dato personal. Que con eso, de manera adyacente, vamos a ver un poco el tema del dato personal. Toda la información que tiene el gobierno es pública. Una razón para que no lo sea es que sea dato personal. Instituto Mexicano del Seguro Social, toda la información que tienes, todos tus archivos que manejas son públicos y puedo conocerlos como ciudadano o como ciudadana. Una razón para que haya cierto tipo de información que no deba de conocer es que sea dato personal. Sí, te puedo dar lo que quieras del Instituto Mexicano del Seguro Social, menos los expedientes personales de los pacientes, porque son datos personales. Detalles de la ley, solamente puede acceder a la información del dato personal el dueño de esa información. Cada una de las personas que es paciente del IMSS sí puede solicitar su propio expediente, pero el resto de las personas no tienen acceso al expediente de los otros. ¿Por qué? Porque es dato personal, hay que cuidarse. Y la otra razón es que pudiera haber razones específicas de fondo que la ley establece, la misma ley, que pueda dar motivo para que esa información se reserve. Por ejemplo, en el caso de las sentencias, en el caso de los juicios, pues toda la información alrededor de un juicio no puede ser pública sino hasta cuando haya acabado el juicio. Hay un sentido entendible para esa razón, o sea, puedo entorpecer el caso si libero información antes de que el juicio acabe. Hasta que acabe el juicio puedo publicar información. Seguridad nacional, bueno, si me preguntan de repente, oye, dime tú por favor, ¿cuántos rifles compraste para la Colonia Juárez, para sus policías? ¿Cuántos rifles, cuántas pistolas, de qué calibre y qué tipo de balas usan? Pues no te voy a dar esa información. ¿Por qué? Porque tiene algún sentido entendible de seguridad. Entonces, por cuestiones también de seguridad, hay cierta información que no se puede ofrecer. Pero son algunas excepciones
menores. En general, si no hay una razón suficientemente importante para reservar la información, o si es dato personal, fuera de esos casos de excepción, la información es en general pública. De tal manera que entonces, ahí está una de las primeras tres cosas que es importante que comprendamos. Toda la información que tiene el gobierno, en general, la gran mayoría es pública y está disponible para que la veamos. Segunda consideración, la prohibición, la propia ley mexicana prohíbe que se justifique el interés jurídico de la información. ¿Qué pasaba antes? Pues tenías que demostrar, si tú solicitabas una información al gobierno, a cualquier gobierno, de las delegaciones antes, del gobierno de la ciudad, de otro estado, del gobierno federal, de quien fuera, podía solicitar la información, sí había quien lo intentaba, lo más seguro es que no se le iban a dar, y además tenía que demostrar lo que se llama el interés jurídico. ¿Qué vela tiene usted en este entierro? Que está usted solicitando la información de qué se les ocurre. Vamos a solicitar información sobre cuántas toneladas de asfalto está gastando la alcaldía para tapar los agujeros de la colonia Juárez. Ok. Tiempos de antes. Pues ¿sabe qué? No le podemos dar esa información porque ¿usted qué? ¿Qué interés tiene? ¿Tiene algún interés jurídico? ¿Tendría interés jurídico si usted fuera a la mejor la empresa que va a asfaltar? ¿O alguien que tenga que ver con el contrato de servicios? Si no tiene usted alguna relación directa, no le podemos dar la información. Todavía en 1998, una anécdota personal, para las cuestiones de lo que yo hago desde la asociación que dirijo, solicité a la Secretaría de la Educación Pública el directorio de los planteles escolares con el nombre de los directores o directoras de esos planteles, básicamente porque mi intención era seleccionar un grupo de planteles para hacer una investigación. Entonces, bueno, a la Secretaría de Educación Pública eso le solicité. Y me contestaron por escrito que no. Esencialmente me dijeron, ¿sabe qué? Su solicitud es improcedente, como que no le podemos ofrecer lo que usted nos está pidiendo, y además venía adjunta la regañada de por qué lo pedía. Pues mire, ¿sabe qué? Esta información es de uso exclusivo del personal de la Secretaría de Educación Pública. Usted como ciudadano no tiene ninguna facultad para acceder a tal información. Casi me dijeron que no debería de haberme atrevido a hacer esa solicitud y no lo vuelvo a hacer. O sea, esencialmente así venía el escrito y por escrito. O sea, realmente nótese el espíritu de ser opaco, el espíritu de no compartir nada. Y estoy hablando de 1998. No era tampoco tan lejos. Apenas en 1998 me mandaron a volar de esa manera. Bueno, hoy en día eso ya no existe. Bendito sea Dios. Hoy en día, gracias a la ley de transparencia, toda la información pública, dijimos que puede ser de acceso público, que es lo primero que les comenté, y lo segundo, nadie puede prohibirles el acceso justificando la falta de interés jurídico. Eso ya no existe. Todos los ciudadanos tenemos interés, se le llama interés legítimo, de poder conocer la información. Ya ningún gobierno en ninguna parte del país puede justificar de que no le puedo dar la información porque usted no es un involucrado del tema. No, es información pública, eso ya no está en discusión. Si es información pública, desde luego que yo estoy interesado y estoy facultado legalmente para solicitarla y para que me la des. Entonces, esa es la segunda cosa que hay que tener claro. La información no nos la pueden negar, salvo por las dos razones que les expliqué, que hay aspectos finos de ley que nos permiten distinguirla, dato personal o cuestión de seguridad nacional o de alguna otra razón. En general, la información es accesible para todos.
De hecho, ahorita vamos a entrar a ver cuáles son los temas públicos para que nos quede muy claro qué podemos pedir en cuestión de temas de información. Tercer punto, la información es gratuita. No quisiera entrar en detalle tan histórico, porque es un tema que ha ido como en baches, y de repente no quiero perderlos en anécdotas históricas y cambios de la ley, En general, solamente les voy a comentar que este tema comenzó en 2002 con una ley federal que después cada estado copió a su modo para generar leyes de transparencias estatales. Ley de transparencia de Sinaloa, de Nuevo León, de Oaxaca y del Distrito Federal en su momento. El punto es de que de pronto, como cada estado podía hacer la ley a su modo, pues algunos estados hicieron una ley razonablemente buena para transparentar información y otros estados hicieron la ley bastante difícil para el ciudadano. Hubo entidades del país que lo que colocaron como una suerte de candado mañoso para no acceder a la información era cobrarla. Ah, sí, con mucho gusto, pero ¿sabes qué? Te la puedo imprimir en hojas y te van a costar 5,000 pesos. No, pues no tengo con qué pagar esa información, pues, es como si me la negaras. No te la estoy negando. La información está disponible. La ley dice que tienes derecho a ella. Yo aquí te la estoy ofreciendo, nomás te digo que te cuesta 5,000 pesos. Entonces se dan cuenta, hay mañas siempre, es triste, pero bueno, los gobiernos de pronto se hacen de esos mañas. Había estados mañosos que en relación al tema 2, de que está prohibido argumentar el interés jurídico. Había estados, no quiero mencionarlo, no vaya a ser que me vea alguno de ellos, había estados que en su ley vieja colocaban que para poder solicitar la información debías de ir a la oficina y presentar tu credencial de lector y dejar una copia y firmar formatos y Evidentemente muchas personas pues tenían miedo. En general somos un país que crecimos, creo que todos los aquí presentes crecimos todavía en la época en donde pedir información al gobierno era muy cercano al pecado. Y entonces había un legítimo miedo de que no, pues me vaya a pasar algo por pedir la información. Y entonces algunos estados, pues para acabar de asustarte, te pedían tu credencial de lector a quien pidiera la información. Por eso, en la Constitución, lo que se hizo fue colocar el punto 2, la prohibición de que se justifique el interés. ¿Eso qué quiere decir? Además del interés en cuanto a poder formar parte o tener relación a un caso. Eso también quiere decir que no es necesario que expliquemos para qué queremos la información. Y eso en el caso mexicano permite además otra cosa adicional, el anonimato. Si ustedes quieren solicitar información pública, la pueden solicitar sin necesidad incluso de decir que son ustedes. En el Instituto Nacional de Transparencia, en el servidor donde se dan de alta los usuarios para solicitar la información, basta tú darte de alta. Si alguien de ustedes ya se dio de alta para el Gmail, para Hotmail, para algún correo electrónico, es lo mismito, así de fácil, te das de alta en el Instituto Nacional de Transparencia por internet y obtienes tu clave para estar pidiendo información a quien tú gustes. Pues bueno, ahí te pide un usuario. Tú decides si es usuario, te pones tú, soy fulano de tal, o decides si te pones anónimo. En el servidor del INAI hay un conjunto de usuarios que son como que los más comunes. Está el Pato Donald, está Porky, está el Santo. Hay muchos usuarios que decidieron ponerse esos nombres y de todos modos la información se les ofrece. ¿Por qué? Por el punto número 2 que aquí están leyendo. No es necesario que te explique ni quién soy ni para qué quiero la información. Te la estoy pidiendo y basta, y me la tienes que dar. Esa es una maravilla. Y del otro punto, y además gratis. No me la tienes que cobrar.
La ley del 2002 de transparencia se reactualizó y fortaleció en el 2015, en la que ahora conocemos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. El tema es muy amplio, no quiero entrar en detalles de la historia, pero vas a comprender que la Ley 2002 todavía permitía estos agujeros, como el cobrar la información o como el pedir la credencial del lector o condicionar la información a ciertas cosas. Con la ley 2015, por su carácter general, sale la ley general y por cuestión de su naturaleza de ley general obliga a que todos los estados armonicen sus leyes a la general, de tal manera que todos, incluyendo la Ciudad de México, recompusieron su ley de transparencia que tenían para alinearse a la ley 2015. Así más o menos lo dejo, sin entrar más en detalles para no confundir, pero basta saber que hoy la ley actual, esto es lo que permite. Esas tres cosas bien importantes, y es lo que hay que tener en mente. Tenemos actualmente dos leyes que son las que rigen el tema de la transparencia en México. La que ustedes viendo ahí, la primera es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que salió el 4 de mayo del 2015. Y un año después, armonizada ya a esta ley del 2015, salió la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el 6 de mayo del 2016. Entonces, son las dos leyes actualmente vigentes y son las que rigen este tema. ¿Y qué nos dicen estas leyes? Nos mencionan las leyes que hay dos tipos de obligaciones. Bueno, nos mencionan muchas cosas. Este no es un curso completo de transparencia. Aquí vamos a ver los elementos compactos fundamentales que nos sirvan para el ejercicio de nuestra ciudadanía práctica en la Juárez, en la colonia Juárez. Vamos a ver de los diversos temas que manejan las leyes, hay uno que ahorita nos importa, que son las obligaciones de transparencia. ¿Qué es lo que debe de publicar el gobierno? ¿Qué es lo que me va a servir a mí como herramienta de trabajo, ¿no? Como ciudadano? Yo quiero saber dónde encuentro la información, qué información debe de estar y cómo la puedo obtener. Bueno. Las leyes, ambas, la general y la de la Ciudad de México, hablaremos de la ley aún refiriéndonos a ambas, nos dice que hay dos tipos de obligaciones, las obligaciones comunes y las obligaciones específicas. Las obligaciones comunes son obligaciones que por definición aplican a todo tipo de organismo de gobierno, cualquiera, en todo el país y a cualquier nivel. Una gran maravilla. Las obligaciones comunes están pensadas para que las cumpla el gobierno federal, el gobierno de la Ciudad de México, cualquier alcaldía. Órganos autónomos, universidades públicas, sindicatos, partidos políticos. Una gran maravilla. En la primera ley del 2002, solamente aplicaba para el gobierno federal y poquito a poquito se fue abriendo a los estados. A partir del 2015 se amplía la gama de organizaciones obligadas a cumplir. Se incorporan obligatoriamente las universidades públicas, entre otros, los sindicatos públicos que eran opacos hasta consigo mismos y ahora tienen la obligación de ser transparentes. ¿Cuándo se iba a ver eso? Los partidos políticos, bendito. Los partidos políticos que sean transparentes, bueno, pues ahí está, ya están ahí puesta la ley, están obligados y aunque sea a la de malas, ahí están cumpliendo y ya hay información que jamás habíamos pensado que estuviera de los partidos publicada y disponible para que lo veamos. Estas obligaciones comunes aplican, dijimos, para todos los entes públicos del país y a cualquier nivel. Y hay obligaciones específicas. Las obligaciones específicas son obligaciones complementarias, adicionales a las comunes, pero que tratan de temas muy particulares dependiendo del tipo de institución de que se trate.
Hay obligaciones específicas para el Poder Judicial, para el Congreso, para el Poder Ejecutivo, dependiendo de la naturaleza de ciertas instituciones, se agregan un conjunto de obligaciones específicas. Bien, vamos a entrar a detalle de cómo aparecen estas obligaciones. Aquí están enlistadas las 48 obligaciones comunes para todos establecidas en la Ley General, la que aplica para todo el país. Para todo el país están enunciadas 48 obligaciones. Cada estado tiene que obligar en su ley estatal, obligar a sus organismos públicos de cada estado a publicar esas mismas 48 obligaciones. Si quiere agregarle más, qué bueno, pero no puede quitarle a esas 48. Eso ya es extraordinario. Y entonces aquí están estas primeras 48, las que obligan para la ley general, para todos. Ahí pueden revisar, ver un poco en qué consiste. Yo puse en rojo algunas solamente para comentarlas. Si de pronto alguien quiere que comente de alguna que no esté en rojo, con mucho gusto. Por cuestión de tiempo solo comentaré aquellas que en su momento fueron especialmente más latosas de impulsar. A mí me tocó no solamente conocer, me tocó vivir el impulso de la transparencia en este país. Me tocó desde impulsar la ley de transparencia original del 2002 hasta echarla a andar en el gobierno y empezar a capacitar a la gente, a los servidores públicos, para empezar a hacer la realidad. Entonces, esos que aparecen en rojo son temas que, por cierto, si ustedes los ven, son temas así como que muy complicados, que dan comezón, y que entonces estos temas fueron en su momento especialmente difíciles. No quiero que con esto se entienda que todos los demás temas fueron fáciles. Ninguno fue fácil. Ya les expliqué que en el 98 la Secretaría de Educación Pública me mandó a volar porque le pareció pecado que solicitara el directorio de las escuelas. Pues bueno, con esa mentalidad de servidores públicos, cuando entra la ley, desde luego que para ellos fue un choque cultural pedir toda esta cantidad de información y publicarla. Entonces, ninguno de estos temas fue fácil. En todos hubo resistencias. Y déjenme decirles, seguramente las sigue habiendo. Cada vez menos. Y cada vez se guardan más en interno, no se declaran. Pero sigue habiendo resistencias, es natural, el tema está avanzando. Pero estos rojos, remuneraciones, una crisis total. Todo el servicio público de este país empezó a ponerse bastante nervioso de que, oye, ¿cómo es que van a publicar lo que cada uno de nosotros ganamos? Bueno, se tiene que publicar, es dinero público. Es de interés público saber cuánto se le paga a cada quien de los que están en el servicio público. Gastos y viáticos, un temota. En todos lados fue un tema, especialmente tanto en alcaldías como en municipios, fue un temota eso de los viáticos. La ley, aquí aparece solamente así muy enunciado, ¿no? Cumplir cada uno de estos temas. Si fuéramos nosotros servidores públicos, se nos da una guía gorda, como de 400 páginas, donde aparecen las características específicas que se deben de publicar de cada uno de estos temas. Y en gastos y viáticos, los lineamientos técnicos para poder cumplir dicen que deberá de publicarse el informe del servidor público que haya ido a algún viaje, el informe de a dónde fue, a qué fue, qué se logró, cuánto se gastó, en qué fue, vehículo propio, vehículo de la dependencia, autobús, avión, barco, ¿en qué fue? ¿Con quiénes fue? Si fue acompañado, ¿con quiénes fue y a qué fueron sus acompañantes? Y adjuntar el escaneado de todos los comprobantes de lo que gastó. Así de rudo viene.
Entonces fue de plano casi dar aceite de ricino a mucho servidor público el cumplir con la transparencia. Entonces, gastos y viáticos, eso exige. Imagínense servidores públicos que no estaban acostumbrados a informarle a dónde voy, a qué voy, con quién voy, cuánto gasto, no se lo informaban ni a su esposa, pues ahora de repente lo tienen que poner en escrito y publicarlo en internet, pues entonces fue una crisis, completamente un choque cultural y administrativo. Y les puedo asegurar que eso no ha parado, ha pasado muy poquito tiempo. Realmente del 2015 hacia acá, ¿van cuánto? ¿6 años? Entonces, pues, es poquitito tiempo. O sea, les puedo asegurar que todavía hay muchas dependencias que este tema todavía no lo tienen bien articulado, todavía hay agujeros de información, todavía hay faltantes, seguramente, pero el tema va avanzando. Pero les puedo asegurar también que por lo menos la mitad de lo que deben de poner ya está colocado, porque la ley está obligando. Es algo maravilloso. Honorarios. ¿Cuánto estoy pagando por honorarios a personas? Adquisiciones, ¿cuándo estoy comprando? Ahí aparecen 2 o 3 en morado, en color morado, porque ahí estoy entrando, bueno, los rojos son cosas que han estado sucediendo y hay que estar publicando. Los que están en morado, ahí literalmente, ¿cómo les puedo explicar? Estoy entrando al terreno del tarot. El tarot sirve para predecir el futuro, ¿verdad? Ah, ok, bueno, entonces sí estoy bien. Estoy entrando al terreno del tarot. Estadísticas, estudios, son información de estadísticas y estudios que realiza la alcaldía para tomar decisiones de política pública. Y digo que estoy entrando al terreno del tarot porque no solo la alcaldía les puedo apostar, sino el 88.9% de las instituciones de este país todavía está débil en esto. Porque lo que se busca es que estadísticas y estudios sean los elementos, los documentos de fondo que permitan dar razón de las políticas públicas. Y eso todavía, francamente, lo veo descuadrado en todos lados. Pero es importante que sepamos, es importante que conozcamos que esto tiene que ser el futuro. Oye, alcaldía, gobierno de la Ciudad de México, gobierno de Tamaulipas, gobierno de Guanajuato, gobierno federal, ¿cuáles son las estadísticas y los estudios que justifican el por qué tú estás tomando la decisión de que en este lugar debe de crearse este programa social? Ese nivel, ya habíamos hablado ayer, ese nivel ya es de incidencia, lo podemos nosotros argumentar y fundar a partir de eso. Estadísticas y estudios. Ahorita todos los gobiernos en general, les puedo apostar, están aventando lo que pueden, colocan casi las copian, pegan las estadísticas del INEGI, nomás para llenar. Pero debe de llegar un momento, y es importante que lo sepamos nosotros, que estos temas nosotros los tenemos que exigir cada vez más, y cada vez mejor, y cada vez más fino, para forzar a las entidades públicas para que coloquen lo que deberían de colocar. ¿Qué creen? Un anuncio: a partir de mañana vamos a regalar anteojos a todos los niños que estén flaquitos, que tengan menos de 9 años. Digo, de repente así son las decisiones públicas de nuestros gobernantes. Bueno, ok, a ver. Gobernante, audiencia pública. Vamos a ver mecanismos de participación ciudadana, que es la audiencia pública. Ok, te convoca audiencia pública. Gobernador, alcalde o quien sea. Está bien, muy bien tu programa. Muéstrame o quiero ver en el portal de transparencia las estadísticas o los estudios que justifiquen por qué tiene sentido, por qué tiene razón de ser que le regales anteojos a los niños flaquitos de 9 años para abajo de aquí del territorio. Ahí es donde los gobernantes ya empiezan a tener problemas, porque nuestra tradición mexicana nos ha acostumbrado que muchas decisiones públicas se toman básicamente por instinto personal. Entonces, si nosotros afilamos pues afinamos nuestros instintos para pedir estos elementos, oye, están estadísticas y estudios. Por allá tengo indicadores de objetivos. A ver, ¿dónde están las estadísticas y estudios junto con los indicadores de objetivos para que yo pueda evaluar y juzgar si el programa estrella que traes desde hace como 3 años
tiene razón de que exista o ya lo quitamos. A lo mejor es un programa que metió el gobernante porque se le pegó y ahí lo trae como programa estrella. Oye, muéstrame las estadísticas, los estudios y los indicadores que justifiquen que ese programa de veras nos está sirviendo. Porque si ese programa no nos está sirviendo, perdón, te solicito que lo extingas. No, pero es que es el programa que yo propuse en mi programa de gobierno. Sí, qué bueno que lo propusiste, pero si ya llevamos 1 año y medio o 2 y no hay estudios, no hay estadísticas y los indicadores andan mal, quítalo. Estás tirando el dinero a la basura. Estás tirando nuestro dinero a la basura. Entonces se dan cuenta de la importancia de eso de la transparencia. Vámonos a un receso y continuamos precisando más esto de las obligaciones de transparencia y conversando más para que vayamos conociendo y comprendiendo más a detalle el fondo. 10 minutos, regresamos.
Bien, pues continuemos después de nuestro receso. Espero que haya sido agradable el agüita, las bebidas. Por ahí vi cacahuates, qué rico. Bien, continuamos con nuestra rica velada de capacitación. Sigamos hablando de las obligaciones. Ya les mostré en las diapositivas las 48 obligaciones comunes para todos los sujetos obligados. Sujetos obligados son las instituciones públicas obligadas a informar, a transparentar la información pública que debe estar a disposición de nosotros. Otra vez. Bien. Vamos a ver ahora en las diapositivas, de esas 48 obligaciones, ¿quién de ustedes ya se ha metido a revisar o sabía de la existencia de estas obligaciones? ¿Quién ya las había visto? Usted ya las había visto. Poquitas. ¿Alguien más? ¿Nadie más sabía que existían todas estas obligaciones? ¿Qué les parecen? Es mucha información, ¿verdad? Es una buena cantidad de información y temas muy interesantes. Yo puedo saber la normatividad de cada institución, el directorio, las remuneraciones, las plazas, las vacantes. Si hay chavos, de pronto, ahí deben de estar publicadas las vacantes. Ahí donde me entero si hay una vacante porque yo quiero encontrar empleo, ahí deben de estar publicadas. Concursos de vacantes, la fracción 14. Los programas sociales, fracción 15, los que son de Copaco es obligatorio que conozcan esa fracción. Ahí están enlistadas los programas sociales dependiendo de qué se trate. Si tú entras a solicitar información o buscar información del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México o de la alcaldía Cuauhtémoc, ahí deben de estar en esa fracción publicados los programas sociales. Los trámites y los servicios, fracciones 19 y 20. De hecho, ahí les decía que hay unos lineamientos técnicos de 400 hojas. Digo, aquí solamente está el esqueleto visual, pero ya en los lineamientos te dice que para trámites y servicios debes de colocar en qué consiste, en cuánto tiempo se realiza, quién lo realiza, el área responsable e incluso los formatos descargables para que tú puedas empezar a llenarlos y ejercer tu trámite o tu servicio. Todo eso debe de estar ahí. Y entonces es obligatorio que nosotros los vecinos, especialmente los que están en las Copacos, sepamos, accedamos, casi ser clientes de cada 8 días, meternos a ver esas fracciones. Es como que el pan de cada día. Los gastos, las auditorías, las compras, el padrón de proveedores, los ingresos, donaciones, en fin, aparece ahí toda una colección de temas que ustedes pueden observar ahí en la pantalla, pero también en su manual tienen el listado completo de las 48. Este cuadro está ahí en su manual para efecto de que lo puedan ver y ya con eso tener una óptica general de algún tema que les interese, sepan que está ahí. Conocer más de detalle puede entrar a la ley, pero lo importante es de que sepan que existe. Además, bueno, mañana, les comunico, que mañana vamos a hacer un ejercicio en la primera hora de nuestra sesión, para que no falten, si gustan, vamos a realizar una navegación real en la plataforma de transparencia, para efecto de que vean qué es lo que hay que picar para localizar información. Y por cierto, pues para revisar si hay, ¿no? Vamos a estar picando, ahí ustedes eligen, ustedes me dicen para efecto de que no se vaya a mal pensar que yo soy el que decido. Ustedes me dicen, vayan pensando en sus candidatos, qué institución, de qué estado del país, revisamos para efecto de ver si tienen o no esta información bien organizada. Vayan pensando, vayan haciendo pues sus listas de candidatos para mañana. Siguiente, por favor. Estas son las 48 obligaciones nacionales, todos en todo el país. Aquí están las obligaciones que aparecen particularmente en la Ley de Transparencia de la Ciudad de México. La Ley de Transparencia de la Ciudad de México establece 54 obligaciones comunes en el artículo 121 de esta ley. Vienen 54 obligaciones en el 121 y en el 122 3 más que ahorita vemos. Estas obligaciones comunes de la Ciudad de México son esencialmente las mismas de la ley general, las que vimos en el cuadro anterior, palabras más, palabras menos, con un poco de variación, pero son esencialmente las mismas. Por lo que habíamos dicho, hay una ley general
que es inspiración para las leyes estatales, que las leyes estatales pueden agregar más información, pero no pueden reducir de las 48. En el caso de la Ciudad de México, aquí está. En estas 54 obligaciones están las 48 que son obligatorias para todo el país. Pero además la Ciudad de México decidió incorporar información adicional para obligar a instituciones de la Ciudad de México a publicar. Y en rojo pongo algunas de ellas. En el caso de la Ciudad de México, de manera adicional, se pide que estén los programas operativos anuales. Muy bueno. ¿Quién de ustedes sabe qué es un programa operativo anual? Los famosos POAS. Sí, bueno, los de Copaco, seguramente sí. Los programas operativos anuales son los programas donde año con año debe de aparecer la lista de lo que cada alcaldía piensa hacer, cuánto va a gastar y en qué zona. Es que, ¿y cuánto va a gastar la alcaldía Cuauhtémoc para la Colonia Juárez en 2022? Ah, bueno, aparece en el programa operativo anual 2022. En cuanto empiece el año deberá estar el programa operativo anual y ahí aparecerá cuánto está destinado y para qué. En aquellos tiempos, cuando me tocaba ser representante vecinal en aquellos duros años de los 90s, era muy común, espero que esas malas costumbres no las conozcan ustedes, pero era de lo más común del mundo organizarle una comida al diputado o al delegado para que en esa comida pues lo convenciéramos de que pues nos incluyeran en su programa pues destapar las coladeras que estaban todas sucias, ¿no? Para que en el tiempo de lluvia no se llenara de agua. Entonces era una costumbre prehistórica que supongo yo que ya no existe, por lo menos aquí, y que entonces, bueno, pues nosotros la realizábamos porque era nosotros como de el ritual cavernícola que teníamos que realizar, ¿no? Oh, gran señor diputado, ¿podría usted hacernos el honor? El problema es de que después con el tiempo me fui enterando que como 2, 3 cosas de las que le pedíamos al diputado ya estaban en el programa operativo anual que le tocaba a mi colonia. Entonces es donde descubres que realmente la comida fue en balde. O sea, ya estaba, lo único que había que hacer era revisar el programa operativo. Lo que pasa es que, bueno, en esos tiempos, repito, eran tiempos de mucha opacidad, no había ninguna ley que obligara a esto. Y entonces acceder al programa operativo anual era francamente imposible para algún ciudadano silvestre. Yo logré acceder después, un poco aprendiendo con el tiempo, porque ¿cómo fue? El primo de un amigo, de un familiar, de un agente que trabajaba en la Asamblea Legislativa, de ese entonces así se llamaba, el Congreso, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, me logró conseguir unas fotocopias del POA y pues me las ofreció y pues así pude conocer por primera vez un POA, escrito a máquina de escribir, estaba todo grandote en varias hojas. Yo tuve que pagar las copias, por cierto, y bueno, me hicieron sentir como que empeñé mi alma, o sea, como que yo debía algo por el gran favor que me hicieron por haberme dado el POA. Entonces, bueno, como dijo, pues ahora sí que como dijeron aquellos filósofos mexicanos, este mundo ya giró y ahora los POAs ya los podemos obtener desde Internet. Entonces, si ustedes acceden a la fracción 22 de la parte que le toca de obligaciones de transparencia de la Ciudad de México, aparecen los programas operativos anuales, así como las metas y objetivos de esos POAs. Aparece también las recomendaciones de transparencia en la ley general, la que aplica para todo el país. Realmente aparecen obligaciones de las recomendaciones en materia de derechos humanos. Si hay recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, tienen que estar ahí. En el caso de la Ciudad de México, además de esas recomendaciones de derechos humanos, la ley del Estado de la Ciudad de México obliga a que aparezcan las recomendaciones del Instituto de Transparencia. No está mal, qué bueno. Aparece en la fracción 42, también algo que es muy propio de la Ciudad de México, que aparezcan los programas
de deporte y los centros deportivos publicados. Está bien, no está mal, me gusta, está bastante interesante. Obliga a todas las dependencias que tengan que ver con esos temas a que publiquen dónde están sus centros deportivos y qué programas específicos para el deporte existen. Muy bueno. La ubicación de las obras públicas y los beneficiarios de incentivos y condonaciones. La ubicación de obras públicas, incluso igual, les comento, para todo esto siempre hay lineamientos específicos, libros gordos, que te dan instrucciones de cómo debe de suceder esa publicación. En este caso, la publicación de las obras pide incluso que sean georreferenciadas. Es decir, no solamente que esté listado, sino que aparezca alguna aplicación donde yo pueda apachurrarle y en un mapa me ubique dónde está la obra. Caray. Es que dicen que la alcaldía autorizó una obra aquí en la colonia Juárez y no me queda claro si ya debería de estar empezando. No, bueno, entren ahí debería estar el listado de esa obra como ya en proceso o que está sucediendo. O de repente a veces esto ha ayudado mucho a auditores ciudadanos, aquí les llamamos contralores ciudadanos, en los municipios auditores, para efecto de localizar obras que están declaradas ante Hacienda como concluidas y que en la vida real a veces ni siquiera existen. Y se han logrado empezar a fincar auditorías a partir de este tipo de instrumentos. Entonces se dan cuenta lo importante. No sé si de pronto a algunos de ustedes les esté generando emoción. A mí siempre me genera emoción este tipo de instrumentos. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Gracias. Estas son las 3 obligaciones que la Ciudad de México establece adicionales para la Ciudad de México. Los criterios de planeación y ejecución de sus programas especificando metas y objetivos anualmente y el presupuesto público destinado para ellos. Este oro molido realmente es los criterios de planeación, o sea, las razones de por qué estás planeando. O sea, los criterios, ¿cuáles criterios fueron? Quiere ver el documento, debe de estar publicado, hay que revisar si están publicados. ¿Cuáles son los criterios de planeación y ejecución de los programas que afecten o vayan a beneficiar a la colonia Juárez? Eso debe estar publicado, hay que revisarlo, hay que nadar en la plataforma para ver que esté. Si no está, hay medios de queja para que nosotros podamos denunciar la inexistencia de la información. La información actualizada mensualmente de los programas, subsidios, estímulos, apoyos y ayudas. Es que no me queda claro la alcaldía qué tipo de beneficios da, o el gobierno de la Ciudad de México, ¿dónde puedo encontrar esa información? Aquí, en la fracción 2 del artículo 122, ahí localizamos la información actualizada mensualmente, debe ser actualizada mensualmente. Es que entré a la alcaldía, eso no es cierto, señor expositor, yo entré a la alcaldía y encontré información publicada hace 7 meses. Ah, bueno, ahí a un lado de la plataforma hay un botoncito que dice denunciar, un botoncito que el único esfuerzo que tienes que realizar es con los dedos y oprimirle, denunciar y decir, no es cierto, esta información que debería estar actualizada al mes, la versión que está aquí en pantalla, aquí te la estoy capturando, es de hace 7 meses. Y con esa denuncia se detona un procedimiento que ningún burócrata dentro del gobierno quiere llevar. O sea, realmente aquí lo que se trata es de que hay que entender algo. Si no denunciamos, no incomodamos. Si denunciamos, incomodamos. El servidor público hoy en día le puede ser muy cómodo no publicar, porque publicar le implica el esfuerzo de trabajar para publicar, y no publicar le tiene como consecuencia nada. Pero si de repente empieza a haber un grupo de personas, empezamos a adquirir la costumbre de que, oye, la información no está, denuncio. No le lleva les puedo apostar más de 2 minutos, apachurrar el denuncio, explicar por qué lo que no encontraron y mandarlo. El Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, bueno, eso llega al sistema del INAI. El INAI lo informa a la Ciudad de México. El InfoDF emite unos oficios de inicio de procedimiento y se los manda a la institución pública que no está publicando la información y le dice, presenta una denuncia de que esta información no está en tu portal. La dependencia regularmente en defensa propia
lo que hace es que se apura a publicarla para que pueda decir, oye, no es cierto, el ciudadano se equivocó, vio mal, sí está publicada, se apura a publicar, pero se dan cuenta, se logra el objetivo. Empieza a apurarse. O sea, luego, oye, ¿sabes qué? Que vi una denuncia y el INAI nos da solamente tantas horas para revisar y para justificar. Oye, pero es que es viernes y yo me voy a una fiesta, pues te friegas, o sea, ¿por qué no publicaste antes? Me coloca la información, búscala, acomódala, a ver de dónde, y la colocas el lunes temprano para que esté y podamos entonces revertir en el Instituto de Transparencia de que el ciudadano se equivocó, la información sí está. ¿Se dan cuenta cómo podemos nosotros mover al gobierno si sabemos hacerlo? De eso se trata esto. Y esta información, si nosotros lo estamos haciendo de manera atomizada cada rato y por varios lados, finalmente todo el conjunto de la información pública al final del día se va mejorando. Esa es parte de la esencia de estar colaborando con esta plataforma para estar mejorándola cada vez. No solamente de una manera pasiva. Ay, sí, entré y no encontré lo que yo quería. Bueno, di cómo lo quieres. En el de denuncia ahí te dice observaciones. Ah, esa información debería estar así y así, así, para que la podamos leer mejor con letra grandota y que estuviera explicada en un lenguaje llano y no de jurídico. Todo eso que ustedes expongan siempre se consume y va agregando y va perfeccionando el sistema y el modelo. La siguiente, por favor. Vamos a las obligaciones específicas. El tema es muy apretado, ese tema es, de hecho lo estoy haciendo a la carrera, el tiempo nos va a comer. Vi que levantaron una mano, me aguanto unos minutitos, vamos con las específicas y ahorita si gustan hacemos un espacio último de preguntas. Gracias. Obligaciones específicas, les decía que las obligaciones generales son para todos, ¿sí? Las obligaciones comunes. Y las obligaciones específicas son las que adicionalmente de las obligaciones comunes son obligaciones que además deben de cumplir ciertos tipos de sujetos obligados. Las obligaciones específicas, entonces, son obligaciones que deben de cumplir 15 tipos de instituciones en la Ciudad de México, que ahí están. Ahí aparece. Gobierno central tiene cierto tipo de obligaciones, además de las comunes. Las comunes denlas por hecho que todos. Además de las comunes, el gobierno central tiene cierto tipo de obligaciones adicionales. Las alcaldías, cierto tipo de obligaciones. La junta local, el congreso, los fondos y fideicomisos, los partidos políticos con registro local en la Ciudad de México, la Universidad Autónoma, el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Estos 15 tipos de instituciones tienen una colección de temas adicionales que deben de transparentar. La siguiente, por favor. Aquí están las 26 obligaciones específicas. Aquí solamente vamos a ver, por razón de tiempo, rápidamente las obligaciones específicas para el gobierno central y para las alcaldías, que son como que las que más nos interesan en la labor que realizamos nosotros como líderes de la Colonia Juárez o integrantes de la Copaco. Sin embargo, ustedes, si revisan la ley, en la ley vienen listados las obligaciones específicas de otro tipo de sujetos obligados, ¿no? De los autónomos, de la Universidad de la Ciudad de México, los que ya vieron. Revisemos entonces, el gobierno central, que como gobierno central a quienes entendemos, la oficina de la jefa de gobierno, la consejería jurídica, las secretarías, todas las que ubican, Secretaría de Turismo del DF, la SEDECO, ¿qué otras secretarías hay? De aquí de la Ciudad de México. La Seguridad Ciudadana. Entonces, todas las que le vengan a la mente, de aquí de la ciudad, todos son gobierno central. El gobierno central, ¿a qué está obligado? 26 obligaciones específicas. Bueno, ahí vienen enunciadas su normatividad, el programa de desarrollo de la Ciudad de México, el listado de expropiaciones, había una colección. Algunas de las de pronto que llaman la atención, pues está, por ejemplo, los planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecológico y los tipos de usos de suelo, licencias otorgadas y licencias de construcción también.
Suena interesante. Hay que entrar a la fracción 7 y a ver cómo está exhibiendo el gobierno de la ciudad todas las cuestiones de las licencias. Quiero ver dónde encuentro, si esta construcción que estoy viendo aquí tiene licencia de uso de suelo, como para ver si está bien otorgada, o a lo mejor tengo alguna objeción, a lo mejor a mi juicio estuvo mal otorgada. ¿Dónde la veo? Aquí, en la fracción 7, de la obligación específica del gobierno de la Ciudad de México, que es el artículo 123. Podemos también ver las estadísticas de las carpetas de investigación. Si alguien de pronto quiere meterse al tema de la seguridad ciudadana, un buen dato es meterse a esas estadísticas. ¿Cómo están funcionando esas carpetas de investigación? ¿Cuántas iniciaron? ¿Cuántas están en proceso? ¿Cuántas están sobreseídas? ¿Cuántas se fueron a archivo? Todo eso le ayuda a los que quieren entender mejor cómo está la cuestión de la seguridad ciudadana. Oye, ya es que me puse a revisar las carpetas de investigación de una buena parte de la alcaldía y descubrí que de las unidades de ministerios públicos que hay aquí cercanas, hay 2 que tienen muchas carpetas de investigación y otras 2 que tienen muy poquitas. ¿Por qué? Me interesa como ciudadano saber por qué. ¿Es un asunto de que roban más en un lugar que en otro o tiene mucho que ver con el desempeño de los MPs? Me interesa saber. Ayer platicábamos, quieres hacer un buen trabajo a otro nivel, ya no solo un nivel de gestión social que ya no alcanza, sino un nivel de incidencia de política en materia de seguridad ciudadana, es meterse a esto. Les hablaba ayer del planote en la mesa con los mandos policíacos, no con los patrulleros, con los mandos policíacos. A ver, vamos a hacer un plan para la Colonia Juárez. Parte de la información que debo de analizar para sentarme a hacer ese plan estratégico es revisar esto. Oye, ya descargué del portal de transparencia las estadísticas e índices delictivos y segmenté todo aquello que tenga que ver usted relacionado con el territorio de la Colonia Juárez. Y descubrí que eso es empezar a hacer trabajo ciudadano de mejor nivel. Sistema de cobro, también ahí aparecen las hipervinculaciones para que podamos conocer dónde están estos mecanismos de cobro. Los usos de suelo a través de mapas y planos georreferenciados es una maravilla. No me he metido últimamente a ver si la Ciudad de México ya los tiene, pero pues habrá que ver, ustedes y con gusto se pueden meter ahí a la plataforma de transparencia. Mañana que nos metamos pueden ver cómo entra uno ahí y ver si ya están, excelente, porque entonces podríamos ver en los mapas los usos de suelo georreferenciados. Hace muchos años, saber tu uso de suelo era algo tan difícil, tan secreto, y cobraban por eso. Digo, en teoría era gratuito, pero siempre cobraban. O sea, yo me acuerdo que en las delegaciones, siempre el de la ventanilla te decía que no, para que te mandara con un cuate, que era el que te hacía el trámite para obtener el uso de suelo, entonces terminabas pagando. Hoy en día ya es gratis. Oye, quiero poner un negocio, pues quiero ver el uso de suelo, lo veo en el mapa georreferenciado. Ya obtener el papelito donde conste bien en el documento, bueno, ya lo solicito, pero en el mapa georreferenciado me ayuda, ¿para qué? Pues para en principio saber qué puedo poner o qué no como negocio si quiero abrir un negocio. ¿Qué negocios funcionan mejor aquí en la Colonia Juárez? Todos, ¿verdad? Bueno, hay ciertos tipos de negocios emergentes. Hay uno que me causa curiosidad. Bueno, levanten la mano con toda sinceridad, digo, nadie los ve. Bueno, solo los de Facebook. No los ve, pueden levantar la mano con confianza, siendo sinceros. ¿Quiénes de aquí tienen perrijos? Perrijos. ¿Alguien de aquí tiene un perrijo? ¿No? Perrijos. Perros, hijos, perrijos. ¿No? ¿No tienen perrijos aquí? Usted sí tiene un perrijo, tú tienes un perrijo. Usted tiene un perrijo. Sí, claro, ya cada vez más la gente tiene perrijos. Esos negocios se han proliferado mucho en la ciudad, todo lo que tiene que ver con lo pet friendly. Aquí hay pet friendly, ¿no? Supongo que hay negocios. Y si yo quiero colocar un negocio pet friendly, ¿el uso de suelo está autorizado o no? Bueno, pues me meto aquí. Digo, no voy a ir a hacer el trámite del uso de suelo y esperarme a que me den el trámite, a pasar todo ese tiempo, para después me digan que no se pudo. Mejor me meto aquí, veo el mapa rápido e identifico dónde sí puedo colocar mi negocio para trasquilar perros. Bueno, pues aquí sí puedo.
Y entonces ya ahora sí ya puedo hacer un proyecto de inversión, solicitar un crédito, hacer mi trámite ya para que me den el papelito específico, pero si se dan cuenta, logré una eficiencia para mi negocio, ¿no? La transparencia tiene también esa utilidad, permite dar eficiencia social, lo vamos a ver ahorita al final de la plática. Las manifestaciones de impacto ambiental, los resultados de estudios de la calidad del aire, muy importante, o sea, hay cada vez más industrias, me interesa saber si esas industrias contaminan o no, y necesito saber los resultados de estudios de calidad del aire de la Ciudad de México. Y de la Ciudad de México está también regionalizada por zonas para efecto de la calidad del aire. A mí lo que me importa saber es cómo está funcionando la medición de la calidad del aire, que es lo que está arrojando en la zona que me importa, que es la Colonia Juárez, la Alcaldía Cuauhtémoc. ¿Se puede? Sí se puede, revisando eso. Si se dan cuenta, hay una gran cantidad de información que, además de las 48 obligaciones comunes puestas en la ley para todo el país, esas específicas para el caso del gobierno central ayudan mucho para poder obtener información para diversos fines. Y luego también tenemos obligaciones específicas de las otras que nos interesan para las alcaldías. El artículo 124 de la Ley de Transparencia de la Ciudad de México nos señala que hay estas 32 obligaciones específicas para las alcaldías. Además de las obligaciones comunes, que es para todos, acuérdense, las alcaldías deben de cumplir, deben de transparentar esas obligaciones específicas. Y ahí aparecen enlistadas, igual con rojo coloco aquellas que pudieran darnos alguna pista o que finalmente son como que llamativas para efecto de entenderlas un poco más. Nosotros que vivimos en la alcaldía y que funcionamos alrededor de lo que hace la alcaldía. El padrón de controlores ciudadanos. Los contralores ciudadanos, bueno, ¿qué función realizan los contralores? Pues una función de contralor, de estar vigilando, coadyuva en la vigilancia del buen uso de los recursos públicos. ¿Y dónde encuentro uno? Voy a tocar la fulanita que es la de Coaco, a ver si ella conoce a alguien que conozca a alguien. Bueno, puedes hacerlo si gustas, pero también puedes entrar al portal de internet y buscar en la fracción 11 del artículo 124 y descargar el Excel donde está el padrón de los contralores ciudadanos de tu alcaldía y ahora sí que elegir el que más te agrade o el que esté más cerca. Entonces, vean, una maravilla. Debe estar el presupuesto participativo. ¿Qué proyectos ganaron? ¿Cuánto se les asignó? ¿En qué consistieron? ¿Dónde se aplicaron? Esa información del presupuesto participativo debe estar publicada también. Y entonces cada alcaldía debe colocar en este espacio, en ese fragmento, debe de aparecer la información alrededor del presupuesto participativo de tanto históricos como los vigentes. Entonces se descarga, regularmente es un Excel y pues ahí lo pueden ver. Hago un paréntesis, eso de los Exceles es una maravilla. ¿Qué se puede hacer en Excel? Pues muchas cosas, ¿no? No fue fácil que estuvieran en Excel. Cuando comenzó el tema de la transparencia en México, les he comentado que por allá de los años 2002, bastante latoso fue convencer a los servidores públicos para que publicaran su información. En principio, antes del 2015, pues lo que se pedía que la publicaran, no se exigía cómo publicarla. Entonces era muy común que mucha información estuviera publicada en la versión más fea posible. Particularmente la información financiera, esa era fundamental. Por alguna razón, todos los que tenían que ver con los dineros, como que les sonó una suerte como de atentado nacional, el querer informarle a la gente la cuestión de los dineros. El argumento que me encontré en todos lados, desde Yucatán hasta Baja California y a nivel federal, estatal y municipal, el argumento estándar era que es información muy delicada,
que no podemos publicar tan fácilmente porque alguien le puede dar mal uso. Entonces, ese es el argumento de los servidores públicos. Entonces, realmente, cuando se hablaba de publicar los presupuestos, los gastos anuales, cosas así, en principio muy generales de la ley de transparencia, regularmente los tesoreros, los oficiales mayores, los secretarios de finanzas, los síndicos, todos los que tuvieran que ver con dinero en algún momento, publicaban o daban la información para publicarla en PDFs, en formato de imagen, o sea, no podías ni siquiera copiar nada ni pegar, formato de imagen, desenfocado para que se viera borroso, oscuro y chueco. Entonces, de repente ustedes encuentran PDFs así, pues están encontrando con gente que todavía tiene resistencia cultural. Llega a ver todavía, yo me he encontrado todavía en el 2021, me he encontrado con PDFs así, pues básicamente tradúcelo como que fue producido por alguien de cultura vieja y que todavía se está resistiendo y presenta esa información así, fea, horrorosa, chueca, desenfocada, para que no se vea. Y con eso ya legalmente ya cumplió, pero esa no era la idea. Por eso en el 2015 lo que se hizo, varios de los activistas sociales que estuvimos construyendo, impulsando la Ley de Transparencia 2015, ¿qué es lo que impulsamos? Que por ley, y se logró, eso ya viene en los lineamientos técnicos, el libro gordo que les digo de 400 páginas, la información deberá de colocarse en los formatos de Excel que le dé el Instituto de Transparencia a cada dependencia. O sea, la dependencia no elige el Excel ni cómo organizarlo. Esos Exceles los diseña el INAI y los institutos de transparencia estatales, en el caso de aquí, el InfoDF, y esos Exceles se los da a las alcaldías y las alcaldías no pueden alterarlos, las alcaldías solamente los rellenan. Eso es maravilloso, porque de esa manera tenemos ya en Excel un conjunto de información que puede ser manipulada, que puede ser utilizada por los ciudadanos. Eso es una maravilla. Puedo sumar, restar, segmentar, categorizar, o sea, puedo yo hacer uso como debe ser, puedo yo trabajar con esa información para que yo pueda hacer verdadera Contraloría Social. Eso es maravilloso, es invaluable. Y bueno, pues eso fue un gran logro de la ciudadanía, los que sacamos adelante esta ley 2015. El programa de seguridad pública también es algo que las alcaldías deben de estar ofreciendo. Oiga, yo quiero saber el programa de seguridad pública porque me interesa saber en lo general cuál es su estrategia y su idea de la seguridad pública a rasgos generales para la alcaldía y particularmente ver qué nos sirve para la Colonia Juárez. Bueno, ese programa debe estar publicado. Insisto, si entramos y todavía no está publicado, o está publicado mal, o está feo incluso, siempre podemos o denunciar que no existe, o ir a plantarnos y hablar y decir, debería de existir de esta mejor manera. Los gobiernos siempre van a estar reaccionando en función de qué tanta presión y exigencia haya de sus ciudadanos. Eso es fundamental. La transparencia, esta herramienta, úsenla con esos dos fines. Úsenla para con lo que les sirva a ustedes, pero también úsenla para perfeccionar el propio sistema. Y la manera de perfeccionar es denunciar lo que no exista, quejarte de lo que exista feo, ineficiente, infuncional o de plano bastante defectuoso. Entonces, denunciarlo, quejarse, declararlo, eso es importante. Que vamos a ir al informe del diputado local que nos invita a tomar refresco y comer bocadillos. Está bien, coman los bocadillos que gusten. El punto es de que en ese informe no se les pase decirle al diputado que, oiga, no quiero aguarde la fiesta, señor diputado, es más, soy su amigo. Solamente quiero comentarle que la información relativa a este y este tema, que debería de estar bien publicada y que alguna de esa información quizás le toca a su oficina presentarla bien, está defectuosa. Solamente eso le digo para efecto de que su personal se ponga a trabajar en eso. Y ya nomás con eso.
Digo, a lo mejor en la sala por ahí se escucha algún... Pero ese es el efecto. Finalmente es lo que se busca, que los servidores públicos, los legisladores, sepan que estamos ahí observando. Y al saberlo, les puedo asegurar que ese diputado que ni siquiera sabía que tenía que presentar esa información, va a llamar a su particular o el que tenga ya la mano y va a decir, oye, ¿de qué está hablando? ¿Que no tenemos esa información? Ni sé. Pues vas, investigas y para mañana te pones a trabajar para que esté, porque donde me vuelvan a decir eso en una reunión de informe, que para mí es fiesta, pues entonces te corro. Así funciona nuestra gente. Entonces, ese tipo de cosas es lo que nos toca hacer a nosotros, ¿no? Usarla también para perfeccionar el sistema. Deben de aparecer también los permisos para el uso de la vía pública. Es que en la Colonia Juárez nos estamos llenando de gente que usa la vía pública. Pues defendámonos. Lo primero que hay que hacer, lo primero que yo haría sería revisar si tienen permiso o no. Copaco, a ver, pues vamos a hacer un fin de semana, un recorridito, a ver quién está en la calle. A ver, 1, 2, 3, 4, 55 aquí en esta zona. A ver, permisos para el uso de vía pública. Hay 38. Pues, ¿qué onda? 38 permisos, 55 los que la están usando, pues, ¿qué onda con los números? A ver, y la Cheyenne, o sea, a ver, mire, ¿qué onda? Encontramos 38 permisos, pero encontramos 55 ocupantes. ¿Cuántos hay por ahí extras? 38, 55, 55 menos 38, ¿cuánto es? ¿17? ¿27? Bueno, 55 menos 38. Que es 17, pues ahí está. Esos 17, ¿qué onda? Bueno, es que precisamente eso es la democracia. Lo que hablábamos ayer, incidir en los asuntos públicos, es llegar con tema, no solo con ánimo de queja, sino llegar con tema, con tu alcalde o con la gente adecuada del tema de tu alcaldía. Oye, pues estos 17, hay un diferencial, ¿qué está pasando? Caray, a ver, jurídico, ¿qué onda con los permisos? Atiende, por favor. Sí, es que mire, lo que pasa es de que hay unos que están en proceso y tan. Ok, pero pues quiero entender el tema, entonces públicalos si ya están en proceso de revisión. Qué bueno que me dices, quiero revisarlos contigo. ¿Cuándo nos reunimos con la Copaco de la colonia para que junto contigo jurídico revisemos si son establecimientos o negocios que tiene sentido y si no generan afectación importante, pues para que esté al pendiente también qué es lo que estás autorizando? Ese es elevar el nivel de la función de una comisión de participación comunitaria, ¿no? De hecho, es la chamba de los que representamos en algún momento a la ciudadanía, ¿no? Estar al pendiente de los intereses de la ciudadanía. Esto es hacer el trabajo. Calendario de audiencias públicas y de recorridos del titular, ¡una maravilla! Es que ya van 3 veces que voy a la oficina de mi titular de la alcaldía y pues quiero pescarlo para que me dé una cita, una reunión, no lo encuentro. Bueno, en mecanismos vamos a ver una forma de llamarlo, pero una buena manera, pues métanse ahí, vean el calendario de audiencias públicas y de recorridos y le caen en una, ¿no? Así de fácil. A ver, el calendario de diciembre o el de enero. Va a estar en esta colonia tal día, tal hora y va a estar en esta colonia tal día, tal hora. Ok, Copaco, nos vemos tal día a tal hora y le caemos ahí al titular de la alcaldía. Y ahí de una vez le dice, oye, ¿qué? No somos de esta colonia, somos de la colonia de al lado, pero pues ya que lo encontramos aquí, de una vez queremos platicarle qué, y es una buena manera de caerle a tu alcalde. Y ahí está, ahí debe estar. Publicar el directorio de las personas integrantes del consejo, los concejales. ¿Conocen a sus concejales? Pues hay que acercarse a los concejales. Una primera manera de conocerlos es entrar a esta fracción y ahí está el directorio de los integrantes del consejo, los concejales. Es que quién sabe quién sean. 2 métodos. Ir a tocar con la gente de la Copaco y a ver si ella conoce a alguien que conoce el primo de un amigo que conozca al concejal.
Yo digo, si quieren háganlo, pues cada quien su estilo, pero yo en principio lo que haría sería descargar el directorio y ahí en el directorio aparecen los datos de contacto de cada concejal. Y con eso, luego, hasta en la casa, desde la casa puede entrar al directorio y, oiga, que usted es el concejal. Sí, ok, mucho gusto, somos de la Copaco, de la Colonia Juárez, y queremos platicar con usted. ¿Ya? Con eso empiezan a contactarse con sus concejales. La estrategia anual en materia anticorrupción. Hay una estrategia anual en materia anticorrupción, aunque pareciera que no. Hay una estrategia, debe haber una estrategia. Bueno, esa estrategia, la que haya, debe estar publicada. Quiero conocerla. Ayer me decían, pasa hasta en las mejores familias, que le pido al policía que ejerza la ley y me alega que no, que porque los derechos humanos, que porque no pudo ir, que porque no se puede, que porque no se le acepta en el juzgado cívico, N razones. Oye, mira, o es muy flojo o por ahí hay algunos aspectos de corrupción. Entonces yo quiero conocer el programa anual anticorrupción de aquí de la alcaldía porque necesito entender dentro de tu programa dónde puedo, cómo puedo, a través de quién quiero vincularme con tu estrategia para hacer denuncia si algún servidor público no quiere hacer bien su chamba. Y por eso hay que conocer ese programa anual anticorrupción. Y bueno, ahí están más o menos los que a mí me llamaron la atención, los que puse en rojo, de las obligaciones específicas de las alcaldías aquí en la Ciudad de México. No sé si quieran que veamos les platico un poco de alguno de esos otros temas que vienen ahí. O hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Si alguien de Facebook tiene alguna duda o pregunta, no sé si nos puedan comentar. Ujú. Tengo yo más o menos, no sé, una década incorporado a la cuestión del INAI, o sea, lo que corresponde con a la transparencia y la formulación de las leyes que usted acaba de comentar. Efectivamente, si debemos entender a esta megalópolis, porque para empezar por ahí vamos a ver si estamos más o menos coordinados, ¿no? Ahorita la excelente exposición que usted hizo y luego la asimilación nuestra como oyentes para poder contribuir con lo que significa esto, ¿no? No es tan solo exponer una serie de formas de organización ciudadana, cultura ciudadana, sino también representa una reunión de trabajo. Hoy lo exige, hoy se exige. A mí me parece que el fenómeno de ir entendiendo paso a paso el conjunto, la constitución que ahora tenemos de la Ciudad de México y nuestros derechos ciudadanos, que son obligatorios, porque en realidad a cada momento ahora tenemos problematizaciones. Se viene una pandemia de trabajo, ante todo, ocasionada por la salud y nuestra calidad de vida disminuye, pero al mismo tiempo nuestra nutrición en términos de educación, de cultura democrática,
se va incrementando. El fenómeno está ocurriendo de manera más específica. Estamos ante un fenómeno interesante, lo que representa el mundo de la informática. Ante todo, el tercer milenio es el horizonte de la sociedad del conocimiento y de la comunicación, de la informática. Entonces, en ese sentido, hay especificidades de los mexicanos, porque estamos ante un dilema de cómo conducir este espectro tan fabuloso que es la Ciudad de México, y situados en esta colonia, la colonia Juárez. Entonces, a mí me parece que dentro de las obligaciones del gobierno, del gobierno federal, estatal, la alcaldía y la participación de la ciudad, es decir, cómo estamos organizados. Yo soy partidario de que tenemos que ir construyendo parlamento participativo, es decir, que de esto surja un parlamento a través del cual nos podamos comunicar y entonces realmente estemos en la acción de una formulación de participación ciudadana. Así es, señor Armando. Hay dos cosas que me parece que enriquecen de lo que usted comenta. Ahorita vamos a entrar a esta, si me permite, que es la información, la sociedad de la información. Excelentísima. Y el Parlamento lo dejamos, cuando veamos mecanismos de participación ciudadana, platicaremos sobre lo del Parlamento, si usted me permite, porque esto es un tema que me parece bastante enriquecedor. Allá atrás había una pregunta, señor, si usted tenía una pregunta por ahí pendiente, por favor. Bueno, todas tienen que ver con el tema de transparencia y disculpe Sí. o ignorante, pero aquí en la página 8 dice de los elementos relevantes señalados en dicho artículo constitucional, el sexto, con relación al acceso a lo siguiente. El inciso A, el principio de máxima publicidad, entre paréntesis, toda la información del gobierno debe ser pública excepto por muy fundadas razones. Uh-huh. Nuestro presidente decretó que toda la obra pública pasaba a ser de carácter de seguridad nacional, sin más explicación, argumentando que tenía que ver la cuestión de los trámites. Ahora, la pregunta respecto a las alcaldías es, ¿un alcalde en funciones puede argumentar una de estas razones muy fundadas para negar el acceso a la información? ¿Es posible? No. Ok. No, eso tiene que, antes en la ley vieja sí, en la ley vieja el sujeto obligado podía declarar reservada cierta información y entonces más bien había que pelear por qué no. ¿Por qué no justificaba que fuera reservada? ¿Por qué debería ser pública? A partir de la ley 2015 se invirtió, logramos invertir la lógica. De principio todavía es pública y si tú quieres como gobierno, en este caso alcaldía, quieres declarar una información reservada, tienes que hacer el procedimiento ante el Instituto de Transparencia y justificar con algo que se llama prueba de daño, que es un razonamiento jurídico en el cual tú expongas, pruebes que la publicación de esa información generaría un daño importante al bien público y que entonces tiene sentido reservarla
porque publicarla generaría más daño que beneficio. Ese se le llama la prueba de daño. Eso es excelente candado, porque de esa manera pues ya no está el antojo de un gobernante que diga yo reservo lo que se me pegue la gana. No, ¿quieres reservar? Tráeme tu argumentación jurídica de la prueba de daño, el instituto evalúa y en una sesión del Instituto de Transparencia se determina si aplica o no la reserva. Regularmente de las que han sido solicitadas no aplican prácticamente nunca. El instituto declara, es pública, se tiene que publicar. Así le ha pasado al SAT, así le ha pasado a Hacienda, así le han pasado a distintas instituciones que buscan decir, oye, voy a reservar esta información, ok, preséntame tu solicitud con la argumentación jurídica de la prueba de daño, regularmente nunca han pasado y se declaran públicas. Uh-huh. Es el Instituto de Transparencia, sí, el InfoDF que se conoce como InfoDF, comúnmente lo conocemos aquí. Nombre coloquial. Ajá. Bueno, ok. El común. La otra pregunta es, después para volver a la normalidad y quedar cuartillas, en cada cuartilla cuesta mucho trabajo, yo no lo veo tan virtuoso. Sí alabo que pueda uno, si se vale la expresión, editar para aclarar situaciones. La otra es denunciar lo eficiente y que ya quedó aclarado. Esto del comercio o las actividades mercantiles en vía pública, yo pregunto si alguien aquí sabe que se pueda usar la vía pública para hacer negocio. Lo pregunto por esto, porque un establecimiento instalado fijamente en el inmueble construido para ese fin, se le pide un cúmulo indeterminado de requisitos, que es difícil cumplir con ellos, además. En cambio, alguien se planta enfrente de ese negocio, quizás con el mismo giro, quiero pensar, venta de alimentos, procesamiento y venta de alimentos, y no cumplen con ninguno de los requisitos que le piden al que está fijo. Eso marca una cuestión desleal, pero sobre todo pone en riesgo a la comunidad, porque usan gas, por ejemplo, y no tienen ningún tipo de regulación ese tipo de gas, generan fauna nociva y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud, y se les disculpa bajo el pretexto o con todo el pretexto, justificable o no, de que no tienen trabajo. Entonces, yo no sé si las vías de comunicación, hasta donde entiendo constitucionalmente, bloquear una vía de comunicación es un delito y amerita cárcel. ¿Por qué en este caso se les disculpa a estas personas? Se me hace irracional. Pero ya sería materia de política pública, o sea, estoy juzgando la política pública. Gracias. Muchas gracias por una colección de preguntas, de que ver si me acuerdo. Pero de esta última, juzgar la política pública, retomemos lo que vimos ayer, la incidencia. Es apersonarnos en el Comité de Fomento Económico de la Alcaldía Cuauhtémoc y decir, quiero formar parte del Comité de Fomento Económico. Porque el criticar y en su caso modificar o mejorar la política pública de fomento económico que incluye para qué doy, a quién le doy, con qué efecto doy y qué requisitos impongo para el uso de la vía pública, es materia de ese comité.
Ojo, yo no sé siquiera si la alcaldía tenga un comité de fomento económico. Hay alcaldías que, pese a la importancia del tema, no lo tienen. Dejen checo en internet en la noche y mañana platicamos si lo hay. Sería tristísimo que ni siquiera existiera el comité. Si no existe, pues yo creo que hasta de todos modos podemos participar. Oiga, aquí estoy yo y dos más, queremos fundar el Comité de Fomento Económico. Ahí es donde se decide de fondo la política. Ahorita lo que estamos viendo solamente es la información disponible para que yo entienda del tema. Entonces, ahorita de pronto el padrón de uso de vía pública, ya juzgar, que de todos modos ayuda. Es importante saber quién la está usando, para efecto de que a partir de ahí ya pueda brincar a juzgar si amerita o tiene pertinencia su uso o no. Y eso lo critico en el Comité de Seguridad Pública y eso sería algo ya de incidencia y maravilloso, pero creo que puede vincularse con ese tema porque a partir de lo que vemos aquí puede tenerse la materia prima informativa para poder hacer una incidencia más eficaz. Ok, termino con esta última pregunta. Nuevo en esto de Copaco, resulté elegido por insaculación como responsable de un comité de ejecución. Sí, sí. Sin embargo, por más que he buscado en la literatura, no alcanzo a ubicarme en cuanto ante quién me subordino, a quién reporto mis actividades, que hemos tenido bastante últimamente esta semana, mañana, allí en la alcaldía, y pues pregunto, electoral, pero nadie me da la respuesta de ante quién me subordino o con quién reporto mis actividades, etcétera. Por cuestión de una ética particular, estoy reportando. Ok. No sé si me pudiera decir esta pregunta, ¿ante quién reporto, etcétera? ¿O viene contenido en esto que estamos estudiando? Y me espero encontrar la respuesta en el desarrollo. De hecho, mañana nos toca el tema de presupuesto participativo. Okay. Pero es que mañana tengo que estar allá a las 10:30. No quiere decir que esperes hasta mañana. Lo vamos a tocar por si de pronto a lo mejor le sirve lo que platiquemos en alguna de las grabaciones que vamos a tener en Facebook. Pues a lo mejor le sirve, lo puede ver. Ahorita de pronto le comento, los comités, en este que está usted, felicidades y suerte, porque es un temota. Son modelos nuevos. Esto del comité, tanto del de ejecución como el de vigilancia, son aplicaciones muy recientes de la legislación. El presupuesto participativo lleva 10 años, pero estamos, digamos, ahorita apenas innovando con estos comités, de tal manera que experiencia previa no la hay. Y generar norma tampoco está generada la instrucción, pero está en hechura, de tal manera que ahorita tómelo prácticamente como abrir brecha en el tema, sinceramente. Y además, bueno, la mejor práctica que usted pueda realizar, ninguna sobra, sería excelente. Si a usted se le ocurre la mejor, me voy a vincular con Contralores Ciudadanos para hacer juntos la chamba. Me estoy ahorita reportando con Copaco, excelente decisión. Voy revisando un poco cómo revisa ese tipo de programas la Auditoría Superior de la Ciudad de México para ir más o menos viendo de lo que ellos revisarían, que yo debería de revisar para que esté armonizado. Excelente práctica. Me parece que este vacío, porque le puedo decir, ahorita hay un vacío en cuanto al método de trabajo, por ser una innovación reciente, pues todo eso va a abonar para que usted realice un buen trabajo, quede satisfecho con el trabajo realizado y además le puedo asegurar que va a marcar brecha de esas buenas prácticas para futuras ediciones del presupuesto participativo. Suerte y bueno, adelante con ese trabajo. Ajá. ¿A qué instancia me puedo acercar, aproximar para comentarles esto y que mi voz tenga eco y se tome en cuenta? Al INE, a la alcaldía, aquí, se me estoy brincando una pregunta muy importante. ¿La oficina de transparencia es la que está en las alcaldías o pertenece a la alcaldía a esa oficina de transparencia? En cada alcaldía hay una unidad de transparencia. ¿Que depende de? De la alcaldía.
Ah, ok. de la alcaldía. Ok. Pero no son los responsables de vigilar el tema lo vigila el Instituto de Transparencia. La unidad de transparencia es una unidad operativa para contestar lo que le pregunten a la unidad y para garantizar que esté funcionando la transparencia. Que todo esto que les platiqué suceda realmente en la alcaldía, esa sí es tarea de la unidad de transparencia, es una unidad de gestión interna a cargo de la persona alcalde que esté en su momento, depende directamente del titular. Pero quien revisa, ellos se aseguran, instruyen lo necesario para que suceda, pero quien vigila que suceda bien es el Instituto de Transparencia, el Infodef. Por eso cuando tenemos alguna queja de falta de información o es insuficiente o está mal hecha o está oscura, es opaca, no está en el formato adecuado, los Exceles están feos, deberían de editarlos para que se impriman bonitos, todo eso al instituto, para efecto de que vaya mejorando sus lineamientos y cada año vaya mejorando la metodología que le dé calidad a la transparencia de las alcaldías. Por eso la importancia de participar y saber dónde y cómo y cuándo. Gracias. Y bueno, el tiempo ya nos comió, pues realmente ya estamos al filo del tiempo. Únicamente señalarles, solo enunciadas, mañana las vemos con más detalle, pero solo enunciadas 3 utilidades de la transparencia. La primera utilidad de la transparencia, si me apoyan con las diapositivas esos últimos 2 minutos, las últimas diapositivas. El siguiente, por favor. Bien. La transparencia provoca eficiencia social. Mañana lo repetimos con un poco de detalle, pero quédeseles claro. La transparencia provoca eficiencia social. Los países donde la transparencia ha avanzado más, ¿desde cuándo creen que existe la primera ley de transparencia en algún país en el mundo? Como para darnos una idea, el relativo retraso que tenemos en el tema en México. Fue en Europa, nació la ley de transparencia en un país de Europa, cuando tenía 14 años, aproximadamente más o menos, Miguel Hidalgo y Costilla, 1882, 84, algo así. Como para que se den una idea de 1780 y algo. O sea, Hidalgo y Costilla tenía 14 años cuando salió la primera versión de ley de transparencia. Como para que más o menos nos demos una idea de ese tema. Hay países, entonces, donde acceder a los archivos públicos es algo natural, están acostumbrados desde niños. Aquí en México, el problema ahorita que tenemos es la resistencia cultural. Todavía vemos muchos seres vivos que estamos acostumbrados y tenemos en la mente la idea de que la transparencia no es posible, que eso de que el gobierno dé información es un cuento. Entonces realmente ese es el problema que tenemos, un problema cultural de principio. Pero la transparencia, cuando entendemos que sirve, provoca eficiencia social, porque si creemos que funciona y obligamos a que funcione, provoca esa eficiencia social para las personas. Ahorita dejen a un lado lo público, para las personas. Ustedes, en algún momento a alguien se le ocurrió, usando la transparencia, acceder a los archivos carreteros y de rutas de Estados Unidos y generar en aquellos entonces una primera aplicación medio primitiva donde tú, yendo en el coche, te podía decir por dónde poder ir para llegar a un lugar. Esa aplicación funcionó tan bien en California que después una empresa grande la compra y desarrolla lo que conocemos como el Waze, fundado a partir de información pública. ¿Alguien aquí es abogado? ¿Ubican el portal Búho Legal? Búho Legal. Bueno. ¿A alguien aquí en México, a 2 alumnos de Derecho de la UNAM, se les ocurrió la brillante idea de decir, bueno, nosotros sí creemos en la transparencia, hay gente que no? Claro, está fea pues, pero sí existe, sí se puede realizar. Lo que decía, formatos feos que los imprimo y salen todos desconfigurados. Bueno, pues qué bueno, estos muchachos que pensaron, a ver, ya la transparencia obliga a que las resoluciones y las sentencias judiciales salgan. Claro, las sacan en versión fea y es bien difícil acceder.
nosotros vamos a ahorrarle a la gente el trabajo de buscar. Las piden, las descargan, las organizan y las ponen a disposición de la gente a cambio de una módica cuota. Y ese negocio BOE legal se ha hecho impresionantemente grande y rentable en función de que le ofrece a los abogados de que si me das una cuota anual, yo te mantengo informado cuando salgan las resoluciones de tu expediente. Y el abogado, pues en lugar de ir al azar al tribunal a buscar el expediente a ver si ya salió, el búho legal le manda un WhatsApp en donde le avisa, hoy salió tu expediente, y ya el abogado va a la segura. ¿Se imaginan el ahorro de tiempo y dinero de mandar pasantes a la segura en lugar de mandar 2, 3, 4 veces hasta que salga el expediente? Hizo un gran negocio. A partir de transparencia. Y ahí lo dejo, no da tiempo de más ahorita, nos quedamos con este número 1, platicamos mañana los otros 2 importantes beneficios de la transparencia. Nos vamos a descansar, muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Muy amables.